No se escuchaba, ¿no? Porque lo tenía muteado. El 15 de julio del año 2008, Cindy Anthony llama a la policía de Florida denunciando que tiene más de un mes sin ver a su nieta Kaylee. La mujer estaba angustiada porque el auto de su hija Casey, la madre de Kaylee, olía como si un cadáver se hubiese descompuesto ahí. Debido a esto, Cindy temía lo peor, así que se dirige al apartamento de Tiene cara de loquita la madre Casey igual. en busca de respuestas, pero una vez ahí, Cindy se calma de inmediato, esto porque se encuentra a Casey sana y salva, lo cual también la hacía asumir que Kaylee estaba bien. Pero todo se derrumba cuando Este caso es Void. ¿Ya lo viste, Rinoca? Este caso sí es Void. Pero no spoileen, no spoileen. Digan si es Void o no. Nada más. Casey tranquilamente mientras se fuma un porro junto a su novio, le dice a Cindy que la niñera de su hija, una mujer de nombre Zenaida Fernández González, tenía a la niña secuestrada. Zenaida Fernández González. Panchistada histórica. Buah. Tienen a tu hija secuestrada, vos. ¿Sabes? Creo que la secuestraron, cabrón. Desde hace más de un mes. Tremendo gallo, estoy muy mal de la garganta. Y miren cómo estoy haciendo directo por ustedes. Lo que es no dejar de hacer directo para no dejarte solo. Porque sé que tenés dependencia emocional. Y si no me estuvieras mirando a mí, estarías solo en tu cuarto sin interactuar con el chat y conmigo. Esto causó una bola de nieve que hizo que de inmediato millones de personas por todo el país empezaran a buscar a Kaylee Anthony, la niña de 3 años que varias veces fue portada de la famosa revista People con el objetivo de que alguien encontrara su paradero, o al menos el de su niñera. Igual no tiene sentido. Solo falta que les hagas love bombing. Yo no les hago love bombing. Ellos saben que si me dan dinero yo los voy a amar siempre. Mientras me den dinero, mi amor por ellos es infinito. Pero no pasaría mucho tiempo para que la policía se enterara que esa supuesta secuestradora, la tal Zenaida Fernández González, era ¿Tú me amas? Sí, la verdad te amo, Juli, por el dinero que me das. una persona que nunca existió. Aquí hay algo raro, ¿no? O sea, ¿cuáles son Videos de IA. los motivos para que Casey no le haya avisado a la policía durante todo este mes que tenían a su hija secuestrada? Aparentemente no hay ningún motivo, ¿verdad? Nadie duda de ello. Y eso mismo es lo intrigante y a la vez terrible de este caso. Detrás de la historia que conocerás en este video pasaron tantas cosas Paga 10 sub y mañana ya pago el premium. extrañas que cuando te enteres de lo que pasó en realidad, es imposible que no sientas algo raro ahí dentro de ti. Hoy entenderás por completo por qué Casey Anthony es considerada la peor madre del mundo. No es humo. No creas que estoy diciendo esto para hacer clickbait. Es que en serio, mira, te apuesto lo que te dé la gana que el final de esta historia no te va a alegrar el día. Pero antes de empezar, ya sabes que si te gusta este tipo de contenido, no olvides Los videos de Fugo me están gustando mucho. No me pagaron esas 10 sub para eso, no mientas, Juli. suscribirte al canal, que eso me ayuda mucho a que siga trayéndoles este tipo de historias, y también, que es muy importante y tengo mucho tiempo sin decirlo, sígueme en Instagram, que con tu apoyo sé que podemos llegar a esos 20.000 seguidores, y también por ahí ya les aviso que estaré subiendo alguno que otro reel sobre historias, nada de videos bailando por el momento. Y ya dicho esto, podemos empezar ya de una vez con la historia. Hey, ¿qué tal? Yo soy Fusgo y este es el caso de Casey Anthony. El 16 de marzo de 1986 en Warren, Ohio, nació Casey Anthony, siendo la segunda hija del matrimonio de George y Cindy Anthony. Casey, de pequeña, prometía mucho.
O eso es lo que dicen sus padres. A su hermano Lee, que era 4 años mayor que ella, lo tenían cansado diciéndole lo brillante y ejemplar que era Casey. Ya sabes, la típica de, mira cómo tu hermana sabe leer con 3 años y tú aprendiste a los 3 años con 2 meses. Jaja, eres muy patético. Y ya sabes, como suele pasar con estos niños genios con los que te comparaban cuando eras pequeño, pues que al final siempre terminan siendo un desastre, y este caso no sería la excepción. En estos primeros años la familia se mudó. Expediente 69.000, investigación de la Policía Nacional de Uruguay. Se analizó el caso del asesino Guillermo La Gorda Uruguaya, por homicidio agravado múltiple por concurso real de 30 gordas Watson. Criminis causa, ensañamiento, alevosía, placer, impulso morboso. El ignoto dibujó una sonrisa del Joker en sus víctimas, sin dejar rastros ni pruebas contundentes en la escena que llevaran a su paradero. El asesino sigue suelto e incluso podría estar viéndolo ahora en Kik y no lo sabrías. ¿Podría ser? A Florida, y aquí los padres de Casey se empezarían a dar cuenta que su hija estaba mintiendo mucho, pero muchísimo. Así sea una cosa absurda la que estuviera en juego, no importa. Casey mentía para tener ventaja, pero como era la niñita inocente de la casa, nadie le tomaba importancia a esto, pero este patrón de mentiras se repetiría. ¿Pero no tiene cara de loca? ¿No te parece que es la típica mina con cara de loca? Hasta el fin de sus días. Una vez llegada a la secundaria, Casey sí que empezaría a causar problemas en casa. Ella Como me gustan, asustadas, muy asustadas. antes le contaba todo a sus padres, pero ahora incluso el cómo iba su vida era un enigma, y atento que al igual que las mentiras, esto se repetirá una y otra vez en esta historia. Sus padres nunca conocían a sus novios, y ellos estaban muy desconcertados porque siempre veían a Casey con un novio distinto. Ella salía de fiesta todo el tiempo, y por más que sus padres trataban de saber en qué estaba metida, Casey con sus mentiras y con hacerse la víctima evitaba que nadie se enterara sobre qué realmente estaba haciendo. Esto hacía que sus padres creyeran todo el tiempo que su hija estaba haciendo las cosas bien, pero las mentiras salieron a la luz cuando Casey estaba a punto de graduarse de la secundaria. Por estas fechas sus padres estaban hablando de la super fiesta que iban a hacer para celebrar que su hija se estaba graduando. Así que ya estaban comprando las cosas y haciendo la lista de invitados, pero cuando le preguntaron a Casey dónde y cuándo será la graduación, las cosas no pintaban bien. Por más que a Casey se le daba bien mentir, en su cara había algo que no le daba buena espina a sus padres. La joven no daba una respuesta clara de los detalles de su graduación, así que sus padres decidieron llamar a la escuela en busca de información, y de acá se fueron con una respuesta que no esperaban, pues le informan a los padres de Casey que su hija prácticamente no había asistido a clases durante la segunda mitad del último año escolar, y que si las cosas seguían así, la joven no iba a poder graduarse. Obviamente debido a esto le echaron O la sea que dejó las clases para volverse una puta. bronca a Casey, y ella usó la excusa de que sin avisarle le cambiaron el horario, y por esto ella no sabía bien cuándo le tocaban las clases, Qué curioso, mira. así que como siempre esto no era su culpa. La mayoría de nosotros por hacer esto nos hubiéramos ganado unos buenos correazos, pero los padres de Casey hicieron algo distinto. En vez de hacer que la joven enfrente las consecuencias de sus acciones, los padres de Casey decidieron continuar con la misma mentira de su hija, pues le empezaron a decir a todos sus Eso es culpa de los padres, familiares y amigos que no solo Casey se graduó, sino que lo hizo con honores, y el día de la supuesta graduación organizaron una fiesta súper extravagante. Y este es el problema de las mentiras. Tú piensas que va a ser una y ya la vida sigue, pero esto hizo creer a Casey que haga lo que haga, ella iba a poder salirse con la suya. La verdad que nadie sabía era que Casey dejó de estudiar porque estaba en Paren que me salió copyright, boludo. Paren que tengo que hablar con el editor. Ay, me bloqueaba el coso ese, a ver. Tengo que ir al canal principal. Hola, Hola, ¿cómo les va?
Está. No, nada. Puto video de mierda. AMB poronga. Ovada con su novio que le sacaba 6 años, con el cual salía mucho de fiesta y consumía sustancias raras. Al año siguiente, Casey abandonó por completo los estudios y empezó a trabajar en el Hard Rock Café de Universal Studios en Orlando. Sus padres querían que Casey estudiara, pero ella se veía feliz en su trabajo y continuando su vida de fiesta en fiesta. Ojo, esto no está mal, ella estaba en su derecho de hacer lo que quiera y de esta manera las cosas en casa se mantenían en paz. Pero esta tranquilidad duraría solo poco más de un año, pues resulta que en este año 2004 Casey recibió una picadura de serpiente y dicha serpiente dejó su veneno en ella. ¿Qué? Ya saben a lo que me refiero, ¿no? ¡Ah! Sí, que quedó embarazada. Esta noticia no La llenaron de leche. le agradó mucho a Casey, esto porque ella sabía que al tener un hijo, este iba a impedir que ella siguiera con esta vida despreocupada de fiesta en fiesta. La primera persona que se enteraría de la noticia sería una amiga cercana a la que Casey le confesó que no quería tener al bebé, que una vez nazca lo iba a dejar en adopción y así ella iba a poder seguir viviendo como antes y nadie tenía que por qué enterarse de esto. Lo único que incordiaba su plan es que ella tenía 18 años y seguía viviendo con sus padres, y ellos sí o sí tarde o temprano se iban a enterar de esto. Aunque como Casey siempre se había podido salir con la suya, ella estaba segura que si usaba ropa ancha, nadie se iba a enterar de la barriga que tenía y así fue. En un principio, Cindy, la mamá de Casey, pensó que su hija solo había empezado su carrera de rap o que simplemente se había unido a la moda aesthetic y por eso usaba ropa talla triple XL, pero con el pasar de los meses era más difícil ocultar la panza y Cindy finalmente detuvo a Casey y le dijo: «Hija, ¿tú no estarás embarazada? Esa barriga que tienes no creo que sea por sobrepeso». A esta acusación Casey usó la famosa carta de hacerse la ofendida, así que no solo negó el estar embarazada, sino que con rechazo le dijo a Cindy que cómo era posible que su propia madre pensara eso si ella era virgen. Sí, claro, algún agujero tendrá virgen, pero todo no creo. Bueno, su madre obviamente como siempre le creyó y finalmente al 7º mes de embarazo Casey no pudo ocultarlo más y ahí sí toda la familia se enteró de que ella estaba embarazada. Mientras contaba esto, Casey muy a la ligera decía que no se preocuparan, que una vez nazca la niña que no había revelado ese dato, ella le iba a poner en adopción y problema resuelto, acá no había pasado nada. Y a esto ya si sus padres pusieron un freno y pese a que tuvieron una larga discusión, ellos sí que no iban a dejar el brazo a torcer en esta decisión y por nada del mundo iban a dejar que Casey dejara a la niña en un orfanato. Aunque viendo cómo terminó esto, al final la adopción no parece una idea tan mala. Finalmente, el 9 de agosto de 2005, Casey... Qué cagada que se haya perdido la conexión del directo. Lo que voy a hacer es mañana reiniciar el router antes de arrancar el stream. Daría luz a su hija, niña, a la que le puso el nombre de Kaylee. En un principio esto no era un desastre, o sea, vamos, estamos aquí en el primer mundo. Casey tenía un trabajo y el hombre que dejó su semilla en ella parecía un buen tipo. Este era su novio del momento, un chico llamado Jesse Grant, y entre todas las parejas que había tenido Casey, este era el más decente, ya que el tipo tenía su trabajo, no era un adicto y su vida no se basaba en qué tan buena iba a estar la fiesta del viernes. Además que era la única pareja de Casey que su familia había conocido y todos se llevaban bien, tanto así que Jesse dijo: «Quiero pasar el resto de mi vida junto a esta mujer y su familia». De esta manera, a finales del año 2005, este hombre perdidamente enamorado se arrodilla y le pide a Casey si se quiere casar con él, a lo que la joven le responde que sí. El amor, que me comió un anuncio, zurrita. El amor, zurra. ¡Ay, Dios mío, qué bonito es el amor! Pero no pasaría ni un mes de esto para que Jesse reciba una de las peores noticias que un hombre puede recibir. Resulta que Jesse quería mucho a su hija Kaylee. En estos meses había sido lo que se consideraba como un buen padre. De hecho, a él no le importaba mucho que Casey saliera a divertirse y que él se quedara en casa cuidando de Kaylee. Pero Jesse no era tonto. Era consciente del pasado de su ahora prometida y por ahí en las calles se suele escuchar muchas historias de mal gusto, por lo que así con una actitud un poco incrédula por si las moscas,
Jesse decidió someterse a un test de ADN para corroborar que Kaylee en efecto era su hija. Pero al recibir los resultados, ¡No me Jesse no lo jodas! podía creer. Resulta que él no era el padre. Cuando Casey recibió esta noticia, ella empezó a decir que el verdadero padre de Kaylee había muerto en un accidente de tránsito antes del nacimiento de la niña. Esto fue lo que le dijo a sus padres, pero no sabemos exactamente qué fue lo que le dijo a Jesse. Lo que sí se sabe es que Casey sí que sabía manipular y logró que Jesse siguiera actuando como el padre de la niña. ¿Vos qué harías en un caso así? Tenés una hija, la amás, la querés con tu corazón y después descubrís que no es tu hija. ¿Qué haces? Pero 4 meses después, Jesse abrió los ojos y decidió alejarse de Casey, alegando que ya había aguantado lo suficiente y su comportamiento errático ya le estaba dando problemas de salud. Legalmente, Jesse no tuvo problemas de divorcio porque solo estaba comprometido, así que zafó, pero psicológicamente esto fue un golpe duro para Jesse que lo perseguirá el resto de su vida. Casey era de esas personas que no saben estar solteras. Apenas Jesse rompió la relación, ella volvió a salir de fiesta, pero descontrol total, ¿sabes? Como las fiestas gringas de películas así tipo Proyecto X, y rápidamente Casey encontraría a su próximo príncipe azul. Este sería un hombre llamado Tony Lázaro, quien era un aspirante a DJ, al cual le gustaba la fiesta más que a ella, y sí, en efecto, nada puede salir bien de esto. Casey quería pasar más tiempo con Tony, pero ella tenía que cuidar de su hija, y tampoco podía dejarla todos los días con sus abuelos, así que Casey se llevaba a Kaylee al apartamento que compartía Tony con sus compañeros de piso, los cuales seguían este mismo estilo de vida, y obviamente este no era el lugar adecuado para una niña como Kaylee. No me diga. Por los testimonios de varias personas, aquí se consumía todo tipo de sustancias y la higiene dejaba mucho que desear. Los padres de Casey temían que a Kaylee le salpicara toda la responsabilidad de su madre, por lo que en su casa le acomodaron su propia habitación, la bañaban, la peinaban y se aseguraban de que se alimentara bien. Pero lamentablemente las cosas no pudieron seguir así. ¿Qué pasó? El 15 de junio de 2008, Casey ya no soportaba que sus padres juzgaran el estilo de vida que ella estaba llevando. Pero es que obvio, ella ya tenía 22 años y su hija de casi 3 años había sido criada prácticamente sola por sus abuelos. Casey no solo no tomaba responsabilidad alguna, sino que cada vez más se perdía en este mundo de la fiesta. Ni siquiera estaba trabajando, cosa que nadie sabía. Y bueno, toda esta tensión que se vivía en casa causó la gran discusión típica de «Ustedes no me entienden, me voy de casa». El problema es que Casey tomó la decisión de llevarse con ella a su hija Kaylee, a según un viaje de negocios que tenía en Tampa, Florida. Seguido, Casey empacó sus cosas y se fue de casa. Concha la madre. Se viene lo duro, ¿no? Lo void. Pasaban las semanas y la familia de Casey no tenía idea de qué era de su vida y, más importante, de la de su hija. Algo turbio de esto es que cuando Casey aún vivía con sus padres, estos veían que muchas veces Casey supuestamente dejaba a Kaylee con una niñera. Ella solo quería dejar la información ahí, pero sus padres le preguntaban más sobre quién era esta niñera, a lo que Casey respondió que esta era una mujer afroamericana con raíces de Puerto Rico, de nombre Zenaida Fernández González, a quien Casey se refería como Sunny. Esta era la exnovia de un amigo de ella llamado Siempre Jeff, latino, quien ¿no? era un técnico y compañero de Casey en Universal Studios. Pero los padres de Casey sabían que era caro tener una niñera y ella no tenía el dinero suficiente para pagar eso, a lo que Casey respondió que ese amigo Jeff le pagaba a Sunny para que cuidara de Kaylee y de su hijo, lo cual es ¿Qué sentís que una niñera cobre más en Estados Unidos que tú como ingeniero en LATAM? bastante extraño y deja mucho que pensar, ya que ¿quién le paga el cuidado de su hijo a otra persona? Pero los padres de Casey no podían hacer mucho, así que aceptaron la respuesta. Si era por Casey, ella no volvía a contactar a sus padres, pero ellos la llamaban a ella sobre todo para preguntar cómo estaba Kaylee. Casey siempre decía que la niña estaba bien y cuando sus padres le decían que ponga a Kaylee al teléfono, Casey respondía que no se podía porque la niña estaba bajo el cuidado de su niñera Sunny. Otras veces ponía la excusa de que Kaylee estaba durmiendo y otra vez los abuelos de la niña sentían que algo raro estaba pasando, pero no podían hacer mucho porque temían la respuesta errática que podía tener Casey si ellos la encaraban.
Pero cuando ni había pasado el mes de que Casey había abandonado la casa de sus padres, el 13 de julio de 2008, George, el padre, recibe una llamada de que un auto que estaba a su nombre se encuentra en el remolcadero. Este auto sí que era de George, pero él se lo había, entre comillas, prestado a Casey para que ella supuestamente vaya a trabajar, cosa que era mentira. Casey solo quería un auto gratis, pero los autos no son gratis. A estos hay que ponerle gasolina, cosa que Casey no había tomado en cuenta, así que días atrás ella fue a hacer unas diligencias y cuando llegó al estacionamiento del lugar, el auto estaba completamente vacío de combustible. La única forma de sacarlo Sí, pero esas son cosas que cualquier mongólico se da cuenta, que era down. de ahí era remolcarlo hasta una estación de Pregunta. servicio y ahí llenarle el tanque. Pero Casey no estaba dispuesta a pagar eso y como el auto ni lo pagó ella, vio como mejor opción abandonarlo en ese estacionamiento. Finalmente el auto fue remolcado y llamaron al padre de Casey. George estaba alucinando con el hecho de que su hija haya sido tan irresponsable como para hacer eso. Uy, Así recién que te con das más cuenta. intriga va al remolcadero para reclamar el auto y así tener una pista sobre qué estaba pasando. George va donde le indican, le paga al hombre a cargo del remolcadero y este lo lleva a través de todo el lugar hasta llegar al auto de Casey. Una vez abren la puerta del auto, a ambos hombres les llega un olor tan horrible que es imposible de ignorar. El trabajador del lugar de inmediato dice: «Esto huele como un cadáver». Sin embargo, George no tomó tan en serio esta declaración y se llevó el auto a casa. ¿Qué? Una vez ahí, llama a Cindy y junto a ella trata de ver qué era el causante de este mal olor. Al parecer no encuentran nada hasta que deciden abrir la cajuela del auto. Ahí dentro ven una bolsa de basura y de ahí venía el olor más intenso. Según los padres de Casey, ellos no se animaron a abrir dicha bolsa, solo se deshicieron de ella para a continuación limpiar No el me auto digan. y así quitarle el mal olor. Cindy sabía que si llamaba a Casey en busca de respuestas sobre por qué abandonó el auto y por qué este olía muerto, Casey me no le iba a decir digas. la verdad, así que directamente fue a buscarla donde sea que esté. No me digas. ブルーアーカイブコラボ Blue Archive Bucket, Guaro Guachipa. La única información que Cindy tenía sobre el último paradero de Casey era que ésta se encontraba en casa de su novio Tony, así que Cindy decidió probar suerte a ver si encontraba a su hija ahí, y en efecto, el 15 de julio, ¿Vos checarías la bolsa? tal como conté al inicio del video, Cindy va al apartamento de Tony y una vez ahí toca la puerta y le abre un compañero de piso de Tony. Cindy, toda angustiada, pregunta dónde está Casey y más importante, dónde está Kaylee. De inmediato, Cindy encuentra a Casey, la cual se encontraba en la sala de estar tranquilamente fumando hierba junto a su novio. Según Cindy, este departamento estaba sucio y con cosas de drogas, dejémoslo así, que ella tampoco supo dar muchos detalles, pero este era el estilo de vida que estaba llevando su hija. Era martes por la mañana y esta no estaba haciendo nada con su vida y más importante no había ninguna señal de Kaylee. A todo esto, Casey le dice a su madre que no se preocupe, que la niña está con su niñera Sunny. Cindy le responde ahí que ya no aguanta más tontería de Sunny, que lo otro y que la niña está durmiendo y enfrenta a Casey pidiéndole que diga la verdad o si no, que iba a llamar a la policía y como Casey no le daba ninguna respuesta directa, Cindy finalmente llamó a la policía. Al fin. En esta llamada, Cindy pide que arresten a Casey por robarle el auto y por robarle dinero. Además, menciona que Casey probablemente está involucrada en la desaparición de una niña que no ve desde hace un mes. Luego, Cindy cuelga y de repente escucha por encima que Casey está discutiendo con Lee, su hermano mayor, y a este le confiesa que hace un mes, una tarde como cualquiera, en la que ella estaba en el estacionamiento, dejando a Kaylee bajo el cuidado de Sunny, esta vez la niñera, en vez de hacer su trabajo como siempre, una vez tomó a Kaylee, esta empujó a Casey diciéndole que ahora Kaylee le pertenecía a ella y que nunca se le iba a dar de vuelta. Es decir, que ahora estamos hablando de que la niña está secuestrada. Cindy, que estaba con los sentimientos a flor de piel, escucha esta confesión y llama a la policía de vuelta, como ya todos sabemos, explicando toda la situación y la operadora del 911 Igual me encanta que usó para echarle la culpa a un latino los dos apellidos más
absurdamente latinescos que podrían haber. González Martínez. Le hace a Cindy la primera pregunta que a todos nos pasa por la cabeza al escuchar esta historia. Y es, ¿por qué Cindy no llamó a la policía todo este tiempo? Cindy ni supo cómo responder a esta pregunta, pero la operadora sabe que Casey está ahí, así que le pide a Cindy que la ponga al teléfono para que ésta explique mejor toda la situación. A esto Casey estaba muy calmada, los únicos sentimientos que expresaba eran rabia y frustración, pero no era por lo que le había pasado a Kaylee, sino porque su mamá la estaba avergonzando enfrente a su novio y sus amigos haciendo todo este show. Igualmente, con cierta molestia, Casey aceptó hablar con la operadora. Está todo documentado sobre qué dijo Casey exactamente en esta parte de la historia, pero no les voy a decir todo lo que dijo palabra a palabra, porque siento que los voy a confundir más. Esto porque todo lo que decía Casey carecía de sentido. Por ejemplo, ella en todo momento hablaba muy bien de Sunny. O sea, decía que era bonita, que era buena persona, pero no así como que, era buena persona y pues me sale con esta. Sino, no, o sea, seguía manteniendo eso, no mostraba odio hacia ella, decía que bueno, que al menos esta la llamaba semanalmente para decirle cómo estaba Kaylee. Decía, Kaylee está bien, está grande, está haciendo sus tareas. O sea, esto era muy raro para la policía, así que le dijeron, mira, si al menos Sunny te llamaba, ¿nos puedes pasar su número de teléfono? A lo que Casey dijo no, que ella la estaba llamando por un número así anónimo y que el número que ella tenía directo de Sunny, pues que estaba fuera de servicio. Así que, pues que no podía dárselo. Así que la policía le dice, mira, al menos sabes dónde vive la tal Sunny. A lo que Casey responde sorprendentemente que sí. El oficial escucha esto y dice, bueno, no se diga más. Te vamos a buscar en la patrulla y tú nos vas a llevar donde vive esa tal Sunny y rescatamos a la niña. Pasa un rato y la policía lleva a Casey y Cindy a Sawgrass, que es un conjunto de apartamentos en Orlando, que era donde Casey decía haber visto a Kaylee por última vez. Esta, una vez ahí, señala el apartamento donde supuestamente vive Sunny y la policía no lo duda y va directamente a esta vivienda a tocar la puerta y decir, y déjenme adivinar, no existía Sunny. Que son la policía, que están buscando a una niña secuestrada, pero nadie responde. Y viendo que no hay movimiento, se asoman por la ventana y ven que este apartamento está vacío. Casey, al enterarse de esto, dice como que bueno, ¿qué se le va a hacer? No hay nadie viviendo acá, no hay ningún rastro de Kaylee, así que mejor nos vamos, ¿no? No hay nada que hacer acá. A lo que la policía le dice, hey, cálmate, tú dijiste que este es el último lugar donde vistes a tu hija, ya estamos acá, así que vamos a tratar de rascar algo. Así que los oficiales van y contactan al dueño del lugar para que éste les dé información sobre quién vive ahí, y los oficiales se quedan atónitos cuando este señor les demuestra con registros y todo que nadie vivía ahí desde hace más de 4 meses. El momento exacto en el que Casey pasaría de ser una víctima a una sospechosa sería cuando la policía empieza a pedir todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del... Amigo, yo solo voy a dar un consejo. Si se van a poner bot en una plataforma, que no comenten simplemente las mismas 4 personas con emotes. Por favor. Conjunto residencial donde supuestamente vivía Zenaida del día 15 de julio, que fue el día de la desaparición de Kaylee. Y en todas esas grabaciones no se ve ni un alma rondando por ahí. Así que los oficiales estaban seguros que Casey... El verdadero... Te voy a recomendar 3 cosas. Una, que dejes de inhalar tiner y cemento. A ver. Por favor, que el chat se mueva a 2 por hora. Con 4 emotes. Sea serio, home. O había visto un fantasma, estaba alucinando, o lo más probable era que le estaba mintiendo a todos. Todo el mundo puede mentir, pero si te preguntan más y más sobre el porque hoy no es un día en el que el chat esté trabado. El tema, va a llegar un punto en el que la mentira va a salir al aire. La policía todavía no le había dicho a Casey que era una mentirosa, solo la dejaban hablar más y más, tomando nota sobre cada cosa que decía. Primero ella decía que Sunny, al igual que ella, trabajaba en Universal Studios. La policía, con un poco de investigación, descubrió hoy voy a descansar a uno, que Casey desde hace años no trabajaba en Universal. Concretamente la despidieron hace 7 años. Y lo gracioso de esto es que los investigadores le dicen, sí, tiene una cara de trola Casey. que trabajas ahí, pues llévanos con tu jefe.
Así sabremos más sobre la tal Sunny. A ver. A este Mi nombre es Julieta Olivera. Esta es mi historia. Conocí a un chico en el gimnasio frenético de Jujutsu y Blue Lock, por lo que decidimos salir. Todo iba bien, hasta que fuimos a su casa, en donde colocó un sedante en la Coca-Cola. Cuando desperté me decía que sentía mucho miedo, que a él le gustara... me decía que sentía mucho miedo, que sienta mucho miedo, que a él le gustaban asustadas, temblorosas, aterradas. Pensé que me haría daño, supongo que quisiste poner, pero me liberó diciéndome bromita. Recuerdo escucharlo cantar la canción My Way de Frank Sinatra. No lo volví a ver. Temo que otras chicas pasen por lo mismo. Casey quedó sin escapatoria y tuvo que decir que está bien. Así que al día Raro. Raro, a ver. Casey. Yo solo voy a decirles una cosa, chicos. Un chat con 1100, 1200, 1300 personas se ve así. Así reacciona un chat que tiene gente real. Si un chat spamea las mismas 4 personas emote, rarete, diría el tío woke. siguiente ahí estaba Casey en Universal junto a 3 investigadores senior, los cuales todo este tiempo sabían que ella les estaba mintiendo. Casey ¿De qué estás hablando? No te voy a dar nombres. sabía mentir tan bien que pasó muy fácilmente a los miembros de seguridad como si nada, pero la cosa se le complicó cuando llegó a la zona de las oficinas. Casey a este punto ya no sabía qué hacer, así que estuvo 25 minutos caminando en círculos con los oficiales de un lado a otro, hasta que finalmente ella se ríe, da media vuelta, se pone las manos en los bolsillos traseros y dice como si nada le importara: ¿saben qué? Realmente no trabajo aquí. De esta manera, el 16 de julio del año 2008, Casey fue puesta bajo arresto por cargos de negligencia infantil, por obstrucción de la justicia y por mentir. Lo peor es que el chat va a decir I can fix her. Puedo arreglarla, güey. Irle en la cara a la policía. Pero esto era solo el comienzo de una batalla que puso a todo el país en contra de Casey. Y lo loco del caso es que esta mujer se iba a reír en la cara de todos. Ahora, con Casey como sospechosa, las autoridades empezaron a recrear lo que realmente pasó este último mes. La evidencia mostraba que el último día que Kaylee fue vista con vida fue el 16 de junio, así que los investigadores empezaron a revisar qué pasó detalladamente en las últimas 48 horas de ese día. En eso, los investigadores se dieron cuenta que en la computadora de la familia alguien había hecho las siguientes búsquedas en Google: ¿cómo hacer cloroformo? Asfixia. Asfixia a prueba de niños. Antes de encarar a Casey, la policía quería tener más información, así que decidieron interrogar a Cindy porque en su llamada al 911 se ve que ella sí estaba dispuesta a colaborar con la policía. Así que le dicen: oye Cindy, encontramos que en tu computadora alguien hizo una búsqueda de cómo hacer cloroformo. ¿Puedes decirnos algo sobre eso? A esto, sorprendentemente, Cindy respondió que esa búsqueda en efecto la había hecho ella, pero que fue un accidente porque ella quería escribir clorofila porque sus perros estaban comiendo las plantas del jardín. Así que ella escribió eso para investigar si es que la clorofila es tóxica y accidentalmente en la búsqueda escribió cloroformo. Esto estaba muy raro para los oficiales. Así que decidieron dejar el tema ahí para investigarlo más a fondo luego, y gracias a unas cámaras de seguridad se supo que al momento en el que se ¿No tiene sentido? hicieron las búsquedas, Cindy ni siquiera estaba Porque supongo que después al ver que escribió mal, buscó cómo hacer clorofila. en casa. La ¿No? única que estaba dentro era Casey. Esto le daba a saber a la policía que Cindy no iba a ser esa testigo de oro que creían que ella iba a ser, porque de alguna forma extraña ella aún quería defender a su hija. Esto se cree también porque a Cindy, cuando le preguntaron por cómo estaba el auto cuando lo encontraron, ella en un principio en la llamada al 911, que incluso está grabada, dijo: el auto huele a muerto. Y George, su esposo, que era un policía retirado que sabe cómo huele un muerto, dijo lo mismo.
Pero ahora, cuando le preguntaban esto a Cindy en el interrogatorio, ella decía que el olor olía como a pizza podrida, porque había una pizza ahí la cual tenía gusanos y ella estaba segura que era eso. Y cuando le decían, oye, pero hay una posibilidad de que eso sea el olor de un muerto, Cindy estaba en negación total, por lo que la policía decidió pasar página con ella. Por todas estas incógnitas, la misma policía decidió examinar el auto junto a un perro que era capaz de determinar el olor de un cuerpo en descomposición. El perro se veía un poco inquieto cuando estaba cerca del auto, y apenas abren el maletero, este se vuelve loco, lo cual le dice a la policía que ahí era donde tenían que investigar. Por más que Cindy limpió el maletero, se podían ver No me digas que va a ser lo que pienso que va a ser. en él unas manchas las cuales eran como una silueta de un cuerpo pequeño, y esta era la zona en la que más el perro se volvía loco. Además que ahí se encontró un cabello el cual por prueba de ADN se determinó que tenía que ser de Cindy, Casey o de Kaylee. El cabello era muy largo como para ser de Casey, también estaba al natural y no tratado como el de Cindy, por lo que se determinó que pertenecía a Kaylee. Y lo desgarrador de esto es que dicho cabello en la raíz tenía un fuerte color oscuro, lo cual indicaba que su dueña tenía su cuerpo en estado de descomposición. En ese mes, Casey no hacía más que salir de fiesta junto a su novio DJ. Esto no era algo de solo los fines de semana, sino de todos los días. Hasta hay fotos de ella participando en un concurso llamado el concurso de los cuerpos sexys, a tan solo 3 días del supuesto secuestro de Kaylee. 12 días después, ella se hizo un tatuaje en el hombro que decía Bella Vita, un lema en italiano que quiere decir Bella Vida, y también encontraron un diario en el apartamento de su novio perteneciente a ella que decía: confío completamente en mi propio juicio y sé que hice la decisión correcta. Desde hace mucho tiempo no he estado tan feliz como ahora. Espero que mi felicidad siga creciendo. Pasado ya un mes en la cárcel, el caso se estaba haciendo cada vez más y más conocido. Los padres de Casey aún tenían la esperanza de que se podía encontrar a Kaylee con vida, y Casey por otro lado solo se veía preocupada por querer escapar. Su madre le hablaba de que era genial que tanta gente estuviera dispuesta a buscar a Kaylee, y que la revista People puso como portada a la niña para que sus millones de lectores puedan identificarla. De alguna forma, Casey, que no tenía trabajo, logró tener para su defensa al temido abogado José Báez. Si eres antiguo en el canal, te podrás acordar del caso de Aaron Hernández, y pese a que todo estaba en contra de Aaron y Báez ni siquiera estuvo defendiéndolo desde el principio, él logró hacer declarado inocente hasta ciertas instancias. También es conocido por defender a Harvey Weinstein por las terribles acusaciones en su contra, por lo exclusivo y demandado que es este abogado. ¿Vieron que cerraron el caso de Jeffrey Epstein y dijeron no hay lista? La gente no entiende cómo pudo defender a Casey. Algunos hablan hasta que ella, como no tenía para pagarle, él decidió defenderla a cambio de unos favores cochinotes. ¡No! Lo cual, a mi opinión, sería muy triste para ser cierto. O sea, vamos, con el dinero que cuesta una defensa así, que son como 100,000, 80,000 dólares, Báez puede tener a 20 más mejores que Casey, ¿no? Total, que este tipo logró establecer una fianza de 500,000 dólares para liberar a Casey, y si ya es insólito el cómo ella pudo pagarle al abogado, la gente alucinó aún más cuando el 21 de agosto un hombre que ni conocía a Casey llamado Leonard Padilla pagó su fianza de 500,000 dólares. Este hombre hizo semejante locura porque era un cazarrecompensas que creía que en efecto Kaylee estaba desaparecida, y si Casey le daba la suficiente información, él confiaba en que iba a poder encontrar a la niña. Obviamente Casey no ayudó en nada en la búsqueda de Kaylee, lo cual ocasionó que este hombre hiciera unas fuertes declaraciones en contra de Casey, causando que más y más civiles quieran tomar la justicia por sus propias manos. Ahora Casey se encontraba con un aparato electrónico que no la dejaba salir de casa de sus padres. Reporteros y varios civiles la estaban perdiendo en el vecindario en búsqueda de respuestas. George, el padre de Casey, hasta casi se va a las manos con varias personas que estaban en esta multitud. Ya tan solo 8 días de estar en libertad, Casey vuelve a ser arrestada, y lo insólito es que esto era por algo que ni siquiera tenía que ver con el caso. Resulta que pese a toda esta locura,
Casey decidió que era una buena idea para sacar un dinerito extra hacer 4 cheques falsos. Esta vez le pusieron otra fianza por $500,000 y esta de inmediato fue pagada. Ahora Casey estaba en libertad de nuevo. ¿Pero cómo pagar? ¿Cómo pagó $1.000.000 si no tenía trabajo? ¡Amigo! Quienes esta vez pagaron la fianza serían sus padres. El 11 de diciembre de Dios santo. 2008, a 1 kilómetro de la casa de los Anthony, un hombre llamado Roy Kronk llama a las autoridades porque en un bosque cercano se encuentra con algo que parece ser una calavera humana y estaba seguro que la bolsa de al lado tenía el resto del cuerpo. Cuando llega la policía, en efecto, lo que había ahí era un cráneo humano y este pertenecía a una niña pequeña. Tanto los ojos como la boca estaban embalados con cinta adhesiva, lo cual hizo ¡Cachetón! Muchísimas gracias por la sub, amigo. Grande. que esto se determinara como un homicidio. En la bolsa estaban los restos de todos los huesos y 8 días después un test de ADN determinó que estos eran los restos de Caylee Anthony. De inmediato, Casey fue arrestada con cargos de asesinato en primer grado. ¿Conoces lo más in de Bosch? La inducción más avanzada, con campana integrada. Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch. El juicio empezó el 24 de mayo de 2011. En su defensa, Baez, el abogado de Casey, aclamaba que una tarde en la que Cindy estaba fuera de casa, George encontró a Caylee ahogada en la piscina de la casa debido a un descuido de Casey, quien no la estaba vigilando, que ambos no encontraban qué hacer, pero para que no les caiga la bronca de Cindy, ambos decidieron poner a la niña en una bolsa y tirarla al bosque. Esto porque así como estaba encontrada Caylee, era como George solía embalar a los animales que morían en casa. Otra teoría salió del factor de Sunny, la niñera. Se confirmó que sí existía una mujer de nombre Zenaida Fernández González en la ciudad, pero como le enseñaron fotos de ella a Casey y esta no logró identificarla, además que los tiempos le quitaban toda sospecha alguna, así que una vez Zenaida demostró su inocencia, esta denunció a Casey por difamación, ya que tanto ella como su familia recibieron amenazas Suerte al que mañana cursa, no sé, al que le da la nota mañana. Suerte, amigo. de muerte. Hasta llegó a perder su trabajo por esto. Pero pese a todos sus esfuerzos de dicha denuncia, no salió absolutamente nada. Y la teoría que se saca de esto es que cuando su madre le preguntaba a Casey dónde estaba Caylee y ella decía que estaba con su niñera Sunny, lo que en realidad significaba es que Casey le había dado Xanax a Caylee, la cual es una droga que podía mantener a la niña en un estado calmado, y así Casey podía salir de fiesta sin preocupaciones, pero que finalmente, debido a una sobredosis, Casey mató a su hija, y para evitar sospechas la metió en una bolsa y la tiró al bosque. La defensa de Casey lo intentó todo, desde meter mucha presión en que Kronk, el hombre que hizo el hallazgo del cadáver, era el culpable, hasta la excusa de por qué Casey era una mentirosa, ya que eso era un hecho. Su excusa de por qué no llamó a la policía Están comentando mucho, chavales. El chat tiene que ir más lento. Comenten mucho. No comenten mucho, chavales. Los chats no se mueven tan rápido. cuando supuestamente secuestraron a Caylee fue que ella misma creía poder solucionar eso por su cuenta y que Zenaida prometió de palabra que iba a devolvérsela pronto. Según Baez, Casey era una mentirosa compulsiva debido a los abusos de su padre y su hermano mayor cuando ella tenía tan solo 8 años. Lo más probable es que esto sea mentira también, porque Casey ni Baez decidieron seguir con esto y solamente lo usaron a forma de excusa y más nunca se tocó el tema ni en ninguna entrevista ni más nada. Solo usaron esto como último recurso para defenderse y el señor Baez pintó toda la escena de forma dramática diciendo cosas que no puedo decir acá y que bueno, que Casey no tuvo más de otra que aprender a mentir para no decirle a los demás que era lo que en realidad le estaban haciendo. Al escuchar esto, George, indignado, se paró de su silla, aun cuando le decían que se mantuviera quieto. Pero claro, que digan esto de ti en una corte sin que te lo esperes es un golpe duro, así que no se puede culpar a este hombre. Además, se cree que George se convirtió en un blanco para la defensa de Casey y ella no tenía problema alguno en hundir a su propio padre porque este hasta cierto punto ya había dejado de apoyar a su propia hija porque tenía claro
que era Es que, amigo, imagínate tu hija, lo hija de puta que tiene que ser, que con tal de sacarse la culpa de haber matado a tu nieta, te culpe de haberla abusado. culpable. Tras un largo y exhaustivo juicio, el 5 de julio de 2011 sería el día del veredicto final. Todo el país estaba esperando ese momento satisfactorio en el que iban a declarar a Casey como culpable. Porque vamos, sí, su abogado puede ser muy bueno, pero por todas las pruebas ya conocidas, estaba claro que Casey era culpable. Y ese día, tras 11 horas de deliberación, cuando se llegó a la hora de la verdad, Casey Anthony es declarada inocente por los cargos de asesinar a su hija. Solo fue declarada culpable de 4 delitos menores con relación a proporcionar información falsa a la policía. Así que lo único que tenía que pagar era $4,000 de multa y 4 años de cárcel. Pero como ya había sido privada de libertad por estos últimos 3 años y había tenido buen comportamiento, pasados 12 días del veredicto, el 17 de julio de 2011, Casey es liberada bajo libertad condicional por tan solo un año, y más nunca hasta el día de hoy, Casey no ha vuelto a pisar una cárcel. Su padre ya no tiene más contacto con ella, pero en cambio Cindy, su madre, sigue defendiéndola a capa y espada, pese a que Casey ya ha demostrado tratarla como basura múltiples veces. Por ejemplo, una vez Cindy tenía una visita programada para verla y cuando ya estaba en la cárcel, Casey a último momento dijo que para qué quería verle la cara a su madre y la dejó plantada. Hasta la llegó a llamar inútil y descerebrada por dar testimonios a los medios de comunicación cuando ella acababa de ser arrestada. También la llamó mentirosa múltiples veces y le echa la culpa tanto a ella como a su padre de que sean una familia disfuncional. Esto te enseña que de lo peor que puedes hacer como padre es criar a alguien haciéndole creer que siempre puede salirse con la suya sin que tome responsabilidad de sus actos. Y en este caso, esto llegó a un punto tan extremo que esta persona pensó que podía engañar a la policía. Y lo triste de todo es que lo logró. Puedo seguir dando detalles sobre qué fue lo que pasó a continuación, como hace todo el mundo que habla de este caso, pero ya yo estoy cansado de esto porque, mira, todo lo que pasa a continuación de que ahora Casey es fotógrafa, ahora Casey sigue saliendo de fiesta, me da igual. Nada de eso la va a enviar de vuelta a la cárcel. Y para darte una respuesta sobre por qué quedó inocente, aunque nadie tiene la respuesta exacta, pero la respuesta más cercana a la realidad que podemos tener es la de los expertos. Y estos dicen que Casey lo más probable es que quedó en libertad porque no se logró determinar la causa de muerte de Kaylee. Y esto hizo que, bueno, que la defensa de Casey se aprovechara de esto, pues diciendo, mira, Casey la mató, pero ¿cómo la mató? Lo cual es un poco tontería, ¿no? Porque ya hay bastantes pruebas, pero son pruebas así como de sentido común y no son pruebas así como Amigo, no tiene sentido. verídicas. Lo cual es mi problema con la justicia, ¿no? Pero para no terminar esto dejándoles un mal sabor de boca, quiero hacerles creer que Casey no puede dormir ninguna noche pensando en lo que hizo, aunque también por cómo actuó la tipa, por todo lo que hizo a continuación, pues da que pensar que es una psicópata y que no tiene sentimientos y que eso Te ves raro, estoy enfermo, hace 3 días. le da igual, pero lo que sí no le debe dar igual es que ella ahorita vive una vida más o menos miserable, o sea, no vive en la calle o algo así, bueno, igual vive en el primer mundo, ¿sabes? Pero porque ella tampoco puede salir así, tipo, tan público, ¿no? Ella sale, tipo, a fiestas, pero un poquito ocultas y tal, y imagino, hombre, por estadística tuvo que haber tenido algún problema en la calle. Y no puede tener tampoco ningún trabajo así, o sea, no puede tener cualquier trabajo, o sea, tiene trabajos como independientes y tal. Y el caso es que yo quiero creer que ella cree, porque es tan egocéntrica, que ella diga, mira, puede haber sido millonaria o famosa, una actriz, pero no lo soy por lo que hice, ¿sabes? O sea, que ella crea que subiese así por lo que hizo, que así Kaylee estuviera viva, yo creo que esa tipa no hubiera llegado muy lejos tampoco en la vida. Pero bueno, todo esto da igual, coméntame aquí. No tiene remordimiento, es una psicópata, no tiene remordimiento.